And lastly, we'll have Spanish by firefighter David Ortiz. After the Spanish, we'll allow one-on-one questions. So in reference to the actual incident, it took place at 6:58 this morning. We responded to the 1100 block of Alameda Street in Wilmington for an auto fire incident. When we arrived on scene, we had a semi-truck, and it was a tractor, no trailer, that was on fire. However, the unique aspect of this is that the truck was not powered by the usual fuel like diesel or gasoline. It was a clean air vehicle. It was powered by compressed natural gas, or CNG. So it had two 100-gallon tanks that are under 3,300 pounds of pressure, and those tanks are mounted on each side of the vehicle to power it. So per usual protocol, we had a total of 10 firefighters that responded to extinguish this fire. However, 6 minutes after arriving on scene, one of those CNG tanks exploded, and it tragically injured 9 of our members, 2 of them critically. Now, the truck driver, who was an adult female, fortunately was not injured. She noticed some abnormalities of the tanks. She exited, called 911, and she remains on scene cooperating. But we do have 2 critical firefighters, 4 in moderate injuries, and 3 that had minor injuries, totaling 9. Ok, está escuchando a uno de los bomberos que está diciendo que esta mañana sí se reportó la explosión de uno de sus camiones cisternas. Llegaron como a las 6:58 de la mañana al área de Wilmington, en la cuadra 1100 de la calle Alameda. Dicen que este camión cisterna no era de diésel, sino que tenía 2 tanques CNG, como se les llama. Llegaron 10 bomberos y según las autoridades, al menos 9 de esos elementos de bomberos resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad. El conductor, que es una mujer, se dio cuenta que algo tenía, alguno de los problemas, que tenía problemas el camión cisterna y se bajó. Entonces ella sí no resultó herida, no resultó herida. También dice que en cuanto a en las residencias que están en esa zona no hay peligro ninguno y tampoco residentes que estaban en esa zona. Y por supuesto están diciendo que sí tienen esa zona acordonada para evitar que, pues, obviamente otras personas entren, ¿no?, mientras están haciendo esas investigaciones. Well, hello everyone, and thank you so much for being here. Today is a day I think where all of us can take a moment to recognize how intrinsically dangerous firefighting can be. This morning, 10 of our firefighters responded to a reported auto fire in the harbor area. During fire suppression operations aimed at extinguishing the tractor trailer, a significant explosion occurred, injuring 9 of our LAFD firefighters. Now, when this incident occurred, the LAFD enacted our plan. Okay. Y aquí también está diciendo que llegaron los 10 bomberos, 9 de los elementos de bomberos resultaron heridas cuando surgió esa explosión. 3 initial areas. 1, to stabilize the incident and to ensure public safety. Se enfocaron en estabilizar la situación. Rushed to the scene with our highest level of command to ensure that the fire was extinguished and no continuing threat existed in the area and to the public. Y asegurarse de que no había ninguna amenaza en la zona residencial y en la zona en general. During this time. Second, we focused on the care of our injured firefighters. We ensured that all of our firefighters received rapid transport to the hospital and received the highest level of care. También se aseguraron de que todos los bomberos fueran tratados de inmediatamente. Fueron llevados al Hospital General Harbor UCLA, pero uno de los bomberos que está en condición crítica fue transferido al Centro Médico General Los Ángeles para ser tratado. Ahí es donde tratan a personas con quemaduras de grado 3. These effects go well beyond the individual firefighter. These families are impacted as well
as our fellow firefighters. As our plan calls for, when we have a significant firefighter injury, we assembled an LAFD. Está diciendo que pues obviamente esto no solamente se trata de los bomberos en sí, sino que también de las familias de estos bomberos y obviamente el peligro que representa esa labor. We focus today, and one of our main focuses is to initiate a significant incident review team to look at the circumstances of today's events. This team is highly trained, and they will look at every single aspect of this incident and gather the opportunities for improvement and lessons learned. Y pues con esto les va a dar la oportunidad, ¿no?, para seguir monitoreando esta situación y cómo mejorar ese tipo de situación. And to look at them and their faces was something that I will never forget. I'm reminded of how heroic our members are, and that each and every day está hablando también del heroísmo, ¿no?, de cómo ellos también entran pues a las zonas donde uno por lo general no entra por lo peligroso que puede ser. Pero pues obviamente esa es la labor que ellos hacen y ahora pues estamos viendo lo peligroso que esto puede ser. Ahora que 9 de sus bomberos están siendo atendidos en un hospital, o una vez más 2 de ellos en condición crítica. The 9 fellow firefighters that were injured during this event, again, I'm reminded of their professionalism and what they do every single day. Now, this incident is an opportunity for all of us to remember the commitment of our firefighters and other public safety workers who make that sacrifice each and every day. Y dice que también es una oportunidad para que nosotros, ¿no?, que tomemos en cuenta lo peligroso que es esta labor que ellos realizan todos los días, ese sacrificio que ellos hacen todos los días. Muchos de esos trabajadores que se arriesgan por el bien de nosotros. To the public, we thank you for always allowing us to serve you. And I would like to ask today that you keep our 9 injured firefighters in your thoughts and in your prayers. Por supuesto está pidiendo que todos pongamos, tengamos en mente a los 9 bomberos que están heridos en este momento y a rezar por ellos. Thank you, Chief Crowley. Okay, estamos escuchando a la alcaldesa, Mayor Karen Bass. I want to thank Chief Crowley for her leadership in these difficult times. We've been in touch throughout the morning, and I've also been in touch with the union leadership as well. I'm here with a simple message to our firefighters in the building behind me and in fire stations across our city, watching the news this morning unfold. The 4 million people of Los Angeles stand with you. La alcaldesa Karen Bass está diciendo que pues obviamente también ella escuchó de todo esto que estaba sucediendo y dice que pues los 4 millones de personas, los residentes de Los Ángeles, que sí, tenemos en mente a esos 9 elementos de bomberos que resultaron heridos tras esta explosión en el área de Wilmington. And all of their firefighter colleagues. Our thoughts are with you as we all hope for a rapid recovery for all involved. And I will say that Angelinos are offering their thoughts and prayers as well for you who are injured, your families, and all of LAFD today. Una vez más, están pidiendo que todos tomemos, que los tengamos en nuestros pensamientos, especialmente a estos 2 bomberos que están en condición crítica. Además de ellos, sus familiares. And I will say that there is no better staff than the one here at Harbor UCLA Medical Center and LAC USC Medical Center. Y también está hablando pues del equipo que está tratando a estos bomberos que están en el Hospital General Harbor UCLA, que son uno de los mejores, entonces que están en muy buenas manos. Entonces vamos a hablar con uno de esos cirujanos. Thank you, Mayor Bass. At approximately 7:21 this morning, our facility was notified of this mass casualty incident that had occurred over in the harbor.
Dicen que a las 7:21 fueron notificados de esta explosión. Dos de los bomberos en condición crítica llegaron, además de los otros 7. One of those individuals required intubation and was transported to LA General, which is our local county burn center. Dice que uno de los bomberos que está en condición crítica fue transferido al Centro Médico General Los Ángeles. Ahí es donde tratan a personas con quemaduras de grado 3. Los otros están siendo tratados con heridas generales. Most people should actually do fairly well. They've been stabilized, and I don't have additional information on their injuries. We were also fortunate that this occurred close by. Patients arrived very quickly. Multiple staff Dice que members were afortunadamente ready esto to sucedió soon muy care of these cerca al patients hospital, and get them entonces triaged as pudieron quickly as ser possible. atendidos Thank you. inmediatamente. Hello, my name's Tim McCosker. I'm a councilman of the 15th District. My district includes the community of Wilmington, where this incident occurred. I began getting calls from concerned residents immediately También after está the blast. haciendo, It was a great, también están well-trained hablando, task o está force hablando coming uno de out los of, concejales del área de 38s Wilmington. that responded first, and unfortunately the members of 38s in that response were injured. These are members of our community. They're members of their own families. They're members of the fire family. They're also members of the Wilmington family. And so our hearts and prayers go out to them. I want to say that I did have the opportunity to be on scene, and I appreciate just how well trained and how professional the LAFD is. On that scene, which is a large perimeter, and I do want to say this to my community in Wilmington, it's a large perimeter. It runs essentially from Alameda to Henry Dice Ford, que el perímetro from de Anaheim donde to estaban PCH. It is a scene that has been es secured, muy and we grande have y Port ahora Police and LAPD have made sure to secure that area, tienen la zona and we have acordonada. all of the resources of LAPD there, Y ahí está LAFD viendo there, esa explosión to al make lado. sure that we're responding to the hazard situation, to the risk, to make sure there's no further risk to the surrounding people, property, and most importantly Dice que to se the están women and asegurando men de of our que fire no hay department. ningún peligro inminente, ¿no?, para los residentes que viven en esa zona cercana o para cualquier otra persona que quizás trabaje en esa zona. Entonces están monitoreando la calidad del aire, están monitoreando toda esa situación para proteger el bien de todas las personas y personas que trabajan en esa zona. I thank the mayor for her support. I certainly thank everybody on this hospital staff for the great care of these firefighters. And I will say, as the son of a firefighter and the father of 2 firefighters, this is a day that you never want to hear of. Every single member of this department is like a father, a brother, a sister, or a child of ours. And so I appreciate the concern that has been outpouring from my entire district and from the entire city. So thank you. Y recalcando una vez más que pues son miembros de la comunidad, Aproximadamente ¿no? las Entonces aquí los comentarios en español. 6:58 de esta mañana el Departamento de Bomberos acudió a una llamada de 911 donde se reportó un incidente envolviendo un vehículo en llamas. Al llegar a la escena, los bomberos encontraron un vehículo de tractor de semi envuelto en llamas. Empezaron a coordinar un ataque a estas llamas y uno de los tanques que este tractor tenía explotó. Lo diferente de este incidente es que esos tipos de vehículos típicamente llevan como combustible diésel. Este vehículo llevaba gas comprimido natural. Al explotar, 9 bomberos fueron lesionados y fueron transportados inmediatamente a la sala de emergencia a mis espaldas. Queremos agradecer al personal de este hospital por su diligencia y su excelente tratamiento de nuestros miembros y queremos agradecer también el apoyo que hemos recibido de el personal electo como la alcalde y el concejal. Lo que quiero decirles es nuevos números en cuanto a los tipos de lesiones. Fueron 2 miembros del Departamento de Bomberos que recibieron lesiones críticas. Uno de ellos recibió quemaduras significativas, lo cual causó que un helicóptero lo llevara al hospital de Los Ángeles en el centro para recibir tratamiento de sus quemaduras. En este momento también tenemos 4
bomberos que recibieron lesiones moderadas y 3 bomberos que recibieron lesiones mínimas. Esperamos que sus familias están apoyándolos. La jefa de bomberos fue y estuvo con cada uno de nuestros miembros y fue traumático para ella lo que vio, porque es algo muy difícil ver cara a cara a una persona que ha sostenido lesiones trágicas como las que recibieron nuestros bomberos. Agradecemos al público que nos están apoyando ahorita con sus sentimientos de pésame y apoyo, y queremos decirles que ahorita continúa la investigación en cuanto a qué fue lo que ocurrió causando esta explosión. El incidente causó la cierre de la calle Alameda en la cuadra 1100, y en todo alrededor la policía aseguró que nadie se pueda acercar. El segundo tanque de este tractor no explotó, pero continuó disipando el gas natural. Miembros del especialistas de sustancias peligrosas han estado tomando medidas del gas que está en el aire y su concentración es mínima, lo cual no lleva un peligro al público, y por esa razón no han habido evacuaciones del área. Ha estado escuchando una conferencia de prensa donde las autoridades están actualizando la explosión que sucedió esta mañana a las 6:58 con un camión cisterna en el área de Wilmington, en la cuadra 1100 de la calle Alameda. Por supuesto, vamos a tener más información en nuestro noticiero. Esta ha sido una noticia de última hora.